Pero no, volvamos. No es menor que la primera vez que se habla de violación estructural de derechos fue en el 2003. La opinión consultiva de derechos de los migrantes, que tiene hoy una actualidad aberrante. La situación del tratamiento de los extranjeros, la situación del tratamiento de los migrantes. Y si me permiten, porque esto ya toca el corazón de la fibra más íntima, la situación de los niños sin acompañante en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, es atroz. Es atroz. Y la respuesta del Estado siempre es insuficiente. Pero qué particular que fuera con ese tema la primera vez que se habló de patrones estructurales. En el año 2003, a la luz de Antonio Cansado Trindade, y eso nos muestra la importancia que puede hacer un juez que tenga la decisión de transformar una realidad injusta, como fue Antonio Cansado Trindade. Pero fue a través de los derechos de las mujeres, en este importantísimo caso Campo Algodonero, donde la Corte por primera vez habla de discriminación estructural, habla de la cultura de la discriminación, que parte de concebir a la mujer como un inferior, una concepción errónea. Vimos, este era uno de los estereotipos que yo había puesto en la pared que queremos derrumbar, en este muro. Crea la doctrina, no, en realidad no la crea, la toma de los casos de Colombia, de la FARC, la doctrina del riesgo inmediato. Tuvimos una muy linda conferencia, ¿se acuerdan? De Víctor Abramovich sobre el tema, excelente, que fue otra persona, como un aporte de una persona comprometida mueve montañas. Fíjense esa doctrina, hay que atreverse a adoptar esto en términos de resoluciones. Y finalmente dice, bueno, aquí México sabía la situación de riesgo, era una situación de riesgo serio, inminente, dirigida particularmente a un grupo que el Estado conocía y no adoptó las medidas necesarias para prevenir la posibilidad de los femicidios. Por lo tanto, hay responsabilidad internacional del Estado de México por el accionar de estos particulares que habían cometido femicidio. Pero en lo que a mí, o sea, el fallo tiene muchísimas cosas impresionantes para tratar. A mí lo que más me gusta es cómo al crear la doctrina de discriminación estructural, automáticamente nos pasa la posta y nos dice, los remedios tienen que tener, las reparaciones tienen que tener una vocación transformadora. Frente a la violación estructural de derechos, los remedios tienen que tener vocación transformadora. Un efecto no solamente sustitutivo de sanear a la víctima, sino correctivo. Y ahí nos compele a todos. Esta temática va a ser después, este concepto va a ser después repetido, por ejemplo, en Atala Rifo, donde dice, deben tener vocación transformadora para desarticular los estereotipos culturales. Vamos a ver que la doctrina de la discriminación estructural después pasa por un tiempo en un fallo no vinculado estrictamente a mujeres. Generalmente va de la mano con derechos de mujeres, que es el caso trabajadores de la Fazenda Brasil Verde, pero ahí se la ve a la discriminación estructural como un contexto, como una atmósfera, como un marco que me permite también entender por qué estas personas no se escapaban de esa situación. Y es muy interesante porque ahí la Corte Interamericana señala, no sentían que tuvieran otra opción. Fíjense cómo ahí la noción de discriminación estructural va muy de la mano con la idea de trata de personas, ¿no? El ser humano ve tan limitada su libertad que siente que no tiene otra opción. Por eso cuando se plantea una falacia de tensión entre igualdad y libertad, como diciendo que son elementos que a veces encuentran sus aspectos de riña, en realidad, en estos casos de discriminación estructural, uno entiende cómo aquella persona sometida a la discriminación y la violencia nunca va a poder ser considerada libre, porque no siente que tiene otra opción. Es muy interesante, a mí me parece ese link, y realmente nos muestra hasta dónde se ve afectada la dignidad de esa persona por la discriminación estructural. Bueno, este fallo fue en el año 2016, por eso yo me fui en ese momento de la OEM, fue justo el año que nos fuimos de la OEM. El salto cualitativo que hay en términos de estándares es muy importante, menos mal que ustedes tienen gente mucho más capacitada que yo todavía para actualizar la guía, pero el salto cualitativo ha sido muy importante, y es más, en términos de discriminación estructural, vamos a encontrar en el año 2020 el famoso caso empleados de la fábrica de fuegos artificiales San Antonio de Jesús, también contra Brasil, donde se analiza especialmente el caso de mujeres trabajadoras de escasos recursos, afroamericanas, recursos económicos, con escasa educación formal, con niños pequeños a su cuidado que llevaban a la fábrica porque era el único trabajo que les permitía llevar a los niños,
y que trabajaban obviamente sin ningún tipo de condición de seguridad e higiene, etcétera. Y en ese caso la Corte termina señalando, entre muchos aspectos, habla de la discriminación multisectorial, termina señalando que la discriminación estructural a la que eran sometidas esas mujeres era una afectación directa del artículo 24, no cabe duda, lo dice la mayoría, lo dice Eduardo Ferrer, lo dice Pérez Manrique, y exige por parte del Estado, de vuelta a Brasil, que se adopten medidas con vocación transformadora. En este caso específico, le pide a Brasil que desarrolle una política económica para darle otras opciones, otras oportunidades laborales a estas mujeres. Fíjense la posibilidad de tener otra opción, de tener otra salida, de ejercer el concepto más mínimo de libertad, de poder elegir. La vinculación aquí entre frustración de la igualdad y libertad me parece importante en determinados tiempos de señalar. Entonces así la Corte ha consolidado la doctrina de la discriminación estructural, tiene ribetes muy interesantes, lo repite en la opinión consultiva 24 del 2017, pero estos son los elementos que a nosotros nos permiten identificar y nos permiten visibilizar cómo deben ejercerse y cumplirse los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres frente a un escenario de la cultura de la discriminación. Yo traje aquí algunos supuestos donde la Corte refiere específicamente a cómo se proyectan los estereotipos en contraposición a los estándares, habla de los estereotipos como causa de violación de derechos humanos, en el caso Fernández Ortega, son causa y consecuencia. En Atravia Murillo dice los estereotipos son incompatibles con los derechos humanos, en Atala Rifo dice es necesario desarticular esos estereotipos, y en Espinosa González, como muchos otros, si el Poder Judicial repite, fortalece, porque puede pasar que el Poder Judicial vuelva a determinados estereotipos más fuertes, lo que vamos a tener es un Poder Judicial cómplice o encubridor de la cultura de la discriminación. Pasando ya directamente entonces a lo que serían estándares en materia de derechos a las mujeres, a mí me parece que es importante comprender los estándares en un margen genérico de discriminación estructural, porque eso es lo que hace que los estándares tengan una particular lectura. Y yo les traje por ahora estos estándares en particular, después con el de deber de debida diligencia me voy un poquito más específico, pero son algunos estándares de los más trascendentes. El primero, la vinculación de conceptos de violencia, discriminación y afectación de derechos humanos e incluso afectación de su núcleo rígido, la dignidad. El derecho a la igualdad y a la no discriminación en sus distintas facetas cuando se refieren a las mujeres. La comprensión de este concepto de equiparación de distintas formas de violencia. La doctrina del impacto diferenciado y del enfoque diferencial, que me parece sumamente útil para trabajar, porque lo podemos aplicar a la luz del principio de instrumentalidad subjetiva de las formas, lo podemos aplicar para modular los procesos, de tal manera que los procesos no sean mayor mortificación, sino sean vía de respeto efectivo de derechos, la problemática del acceso a justicia, el debido proceso, y la gran temática, yo sé que la oficina tiene cursos enteros sobre deber de diligencia, debida diligencia, yo tengo que tratarlo, vamos a dar los esbozos generales, pero la gran temática de debida diligencia. Bueno, entonces el primer punto, esto es visceral, lo dice primariamente CEDAW, lo toma la Corte Interamericana en Campo Algodonero, y a partir de ahí vuelve, incorpora a Belén do Pará al Corpus Juris Interamericano, porque ¿qué ocurre? Belén do Pará, como en nuestro caso, en algunos países no tenía jerarquía constitucional, pero a través de la articulación de estos conceptos, la Corte Interamericana logra una fusión. Violencia es discriminación. Violencia es discriminación y afectación de los derechos, en su versión más visceral, en cuanto a afectación de la dignidad. Estamos acá hablando del núcleo de conceptual de lo que se entiende contra los derechos. Es una ofensa a la dignidad humana, es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Esto lo dice ya la Corte Interamericana, Campo Algodonero, Cantú. Y dice, tomando esto de el Comité CEDAW, la violencia basada en género es una de las formas más extremas y generalizadas de discriminación, lo cual impide y nulifica de forma severa el ejercicio de los derechos de la mujer. No se puede hablar de violencia, de discriminación sin hablar de violencia, no se puede hablar de
violencia sin hablar de discriminación. Son conceptos íntimamente relacionados. Y el derecho a la no discriminación es un derecho que se ha robustecido en el plano interamericano de manera palmaria. La Corte Interamericana lo ha robustecido, lo ha hecho florecer, y esto es muy importante. En algunos casos se duda si la Corte Interamericana puede o no crear nuevos derechos. Hay algunos autores que dicen que no tiene esa potestad, algunos tribunales. No sé si aquí hay gente del exterior, pero por ejemplo, en Panamá, la Corte sostuvo que la Corte Interamericana no tiene la potestad de crear nuevos derechos. Aquí no estamos creando derechos nuevos, estamos visibilizando, identificando formas ancestrales de violación de derechos clásicos, dándole a la igualdad su plena concepción. Como la igualdad y el principio de no discriminación mantiene vida incluso frente a situaciones absolutamente cristalizadas y generalizadas de violación de derechos. Entonces, vamos a encontrar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana la idea de que el principio de igualdad, el derecho de igualdad y el principio de no discriminación forma parte del ius cogens. Esto nos permite disparar un montón de herramientas e incluso suplir, en algunos casos, por ejemplo en Argentina, la famosa discusión si Belén do Pará tiene jerarquía supralegal y no constitucional. Bueno, la incorporamos dentro del concepto de ius cogens al ser discriminación y violencia elementos simbióticos, y esto lo dijo la Corte en Gutiérrez Hernández, la dijo en el caso Atalarrifo, y se desprende directamente la noción de igualdad de la naturaleza del género humano, de la dignidad de la persona humana. Entonces, esto nos sirve para la aplicación de múltiples conceptos jurídicos. Bien. Ahora sí. También lo que exige la Corte Interamericana, gracias, es la exigencia, la necesidad de una interpretación evolutiva y extensiva en la comprensión de distintas formas y ámbitos de violencia. Fíjense que es muy interesante porque permanentemente la Corte Interamericana remite a la idea de que los derechos de la mujer deben ser ponderados en clave coyuntural, es decir, a la luz del contexto, teniendo en cuenta elementos coyunturales. Y esto permite que las formas de identificación de variables de violencia o de ámbitos de violencia donde pueda realizarse no sea un número clausus, sino que la Corte pueda ir incorporando distintas variables. Tiene, por ejemplo, jurisprudencia en torno y también recomendaciones de la OIT dentro de violencia dentro del ámbito laboral, violencia dentro de la unidad doméstica, la violencia intrafamiliar, violencia específica o discriminación en casos de mujeres privadas de su libertad, con el respectivo enfoque diferencial, como realiza en la opinión consultiva reciente, distintos tipos de violencia, ha desarrollado muchísimo violencia sexual, violencia psicológica, pero me parece que lo más importante es la exigencia convencional. Aquí tienen los distintos casos que pueden citar, pero la exigencia convencional de adoptar una perspectiva abierta, dinámica, evolutiva, que en base al contexto permita abrazar en la tutela distintos tipos de violencia contra la mujer. Y también lo que ha desarrollado la Corte Interamericana es una interpretación evolutiva, progresiva, cada vez más tendiente a mayor protección en el concepto de igualdad y no discriminación. Y algunos de estos tienen directamente un sello de aguas de derechos de las mujeres. En primer lugar, ese salto de la Corte entre igualdad formal, con el principio de neutralidad, no distinción, a la idea de igualdad sustancial, habilitando e incluso demandando distinciones cuando estamos hablando de sujetos distintos. Es muy interesante cómo, en el caso de empleadas de fuegos de fábricas artificiales, fábrica de fuegos artificiales, la Corte, para lograr llegar a la idea de que la discriminación estructural es violación al artículo 24, parte de igualdad sustancial, discriminación interseccional, y llega a ese concepto de discriminación estructural y le agrega el enfoque diferencial. Pero vamos a referir a los conceptos más recientes que han sido muy útiles. El primero, y es muy importante, la inocencia de la práctica, la inocencia de la norma, no hace que sea menos discriminatoria. Puede haber normas muy inocentes, incluso con propósitos inclusivos, pero que si son aplicadas en los hechos, generan un impacto desproporcionado en las mujeres. Y eso es discriminación. Esta es la noción de discriminación fáctica, discriminación indirecta, que hoy en día tiene muchísimo protagonismo, porque en realidad los textos constitucionales o legales más modernos
no tienen discriminaciones expresas en la mayoría de los países contra la mujer. Sí vemos que hay prácticas ancestrales y en algunos casos se sigue manteniendo la discriminación en términos de ley formal, pero la discriminación indirecta nos exige ponderar que los derechos de la mujer no se pesan a través del peso libro, no se valoran por el peso libro, sino por el peso en la realidad. ¿Cómo impacta una norma, una práctica en la realidad? Los otros dos conceptos que trabajó muchísimo la Corte Interamericana y que fue desarrollando es el de discriminación múltiple y el de discriminación interseccional, que se ha aplicado muchísimo. Yo les traje casos sobre todo de mujeres. ¿Cuál es la idea de discriminación múltiple? Lo que estos dos conceptos tienen es que comprenden aquellas situaciones de mujeres que ven afectada su derecho a la igualdad por una multiplicidad de factores: sexo, edad, pertenencia a una comunidad originaria, situación socioeconómica, estar o no privada de su libertad. Toda esta multiplicidad de factores lo que hace es ahondar la situación de discriminación de la mujer y hace que determinadas prácticas o determinadas normas tengan un impacto desproporcionado. Esto fue lo que sostuvo la Corte cuando habló de discriminación múltiple, por ejemplo, en el caso de González Yui, que era esa niña que padecía HIV en virtud de una transfusión y que además pertenecía a una comunidad originaria con escasos recursos, etcétera, etcétera. Pero además de esta idea de la multiplicidad de factores de discriminación, la Corte Interamericana va un poquito más allá y trata un concepto, a mí me parece, de suma trascendencia, que es el concepto de discriminación interseccional. ¿Qué significa discriminación interseccional y qué significa para nosotros, para la Corte Suprema, para un juzgado de primera instancia, para un fiscal? Significa que es necesario mirar cada discriminación a la luz de su propia naturaleza. Es algo tan simple y algo tan trascendente. Lo que dice la Corte, esto lo toma, por ejemplo, el caso de González Llull contra Ecuador, Ramírez Escobar, etc. Dice, hay discriminación interseccional cuando intervienen distintos motivos discriminatorios, distintos factores, pero estos factores de discriminación, como raza, edad, sexo, origen nacional, estar privado de la libertad, pertenencia a la comunidad originaria, interactúan entre sí de manera conjunta y simultánea y resultan indisociables, de tal manera que generan tipos específicos de discriminación. La naturaleza de la discriminación que sufría la niña González Llull, volvemos a decir, situación socioeconómica desfavorable, pertenencia a una comunidad originaria, casi nula educación formal, padecimiento de HIV, ese tipo de discriminación tiene una naturaleza específica distinta, no digo más o menos grave, sino distinta del que puede sufrir otro tipo de discriminación interseccional, como sería la mujer privada de su libertad, con hijos menores a cargo. Ambas tienen discriminaciones interseccionales, pero en cada una la naturaleza de esa discriminación es diversa. ¿Y por qué nos importa tanto eso? Porque la respuesta jurisdiccional, tanto en el debido proceso como en la construcción de lo que es la tutela sustancial o incluso la debida diligencia que debe prestar el Estado, cambia y se adecúa a esa particular interseccionalidad que se da en ese caso. Ni la debida diligencia ni la tutela jurisdiccional son McDonald's. Son fábrica de bulones, con todo el respeto a los bulones y a los tornillos. Nosotros no producimos en serie, el derecho no produce en serie. El derecho tiene que acercarse a esa particular situación interseccional de discriminación, comprender esa naturaleza y acompañar a través del proceso esa particular naturaleza de discriminación. A partir de ahí se desprende el principio de adaptabilidad de las formas, el principio de instrumentalidad subjetiva, que nosotros como en Argentina recibimos la sanción en Furlan y tenemos que ser tan conscientes de esto y tenemos que tener un Furlan impreso en cada escritorio de cada funcionario vinculado al sistema de justicia en Argentina. ¿Por qué? Para entender que no producimos bulones, no somos una fábrica en serie, sino que hay que ver a la persona atrás de cada expediente y comprender la particular situación de interseccionalidad. Por eso me parece a mí que enfoque diferencial e interseccionalidad nos dan los elementos para traducir en los casos que nosotros tenemos todas aquellas exigencias de estándares en términos de ponderar la situación coyuntural, tener en cuenta
está la situación de la mujer, que viene repitiendo tanto la Corte Interamericana como CEDAW y otros, ¿no? Y, bueno, justamente, después de la doctrina de la discriminación interseccional, viene la doctrina del impacto diferenciado, o sea, cada una de esta combinación de factores que se multiplican generan en cada persona un impacto diferenciado, por cada grupo está sometido a esta situación, un impacto diferenciado que requiere un enfoque diferencial.